¿Por qué ir a Marte es casi físicamente imposible? No porque falte tecnología, ni porque los humanos no sean capaces, ni porque sea un sueño demasiado grande. El verdadero problema es mucho más incómodo. La física no fue diseñada para nosotros fuera de la Tierra. Desde aquí, Marte parece cercano, alcanzable, casi lógico, un planeta vecino, rojo, esperando ser explorado, pero el espacio no funciona con lógica humana. Funciona con energía, radiación, masa, tiempo y límites biológicos que no se pueden negociar. En la Tierra vivimos protegidos sin darnos cuenta. La gravedad mantiene nuestros cuerpos estables. La atmósfera filtra la radiación mortal. El campo magnético desvía partículas que podrían destruir nuestro ADN. Todo eso parece normal, hasta que desaparece. En el momento en que intentas ir a Marte, pierdes casi todas esas protecciones al mismo tiempo. Y lo que queda es un cuerpo humano frágil, enfrentándose a un entorno que no perdona errores. Marte no es solo un planeta frío y lejano, es un lugar donde la radiación atraviesa el cuerpo, donde la gravedad es insuficiente para mantener huesos y músculos sanos, donde el aire no se puede respirar y donde cada segundo de vida depende de sistemas artificiales funcionando sin fallar. No es una cuestión de valentía, es una cuestión de límites físicos reales. Y durante años se ha hablado de Marte como el siguiente paso de la humanidad, pero cuando los científicos analizan los datos sin épica, sin marketing y sin promesas, el panorama cambia por completo. No es que sea difícil llegar, es que cada ley fundamental de la física convierte el viaje y la estancia en una batalla constante contra el propio universo. Y esa batalla, hoy por hoy, está muy cerca de ser imposible de ganar. Cuando pensamos en viajar a otro planeta, solemos pensar en cohetes, tecnología y dinero, pero el verdadero desafío no está ahí. El verdadero problema es que la vida humana solo funciona bien bajo condiciones muy específicas. Y esas condiciones solo existen de forma natural en la Tierra. Gravedad estable, atmósfera densa, protección magnética y un entorno que permite que el cuerpo se repare a sí mismo. Marte no ofrece nada de eso. El viaje a Marte no es corto. Son meses atravesando el espacio profundo, expuestos a radiación cósmica constante, sin posibilidad de refugio real. Y una vez que llegas, el problema no termina, apenas empieza. Vivir en Marte significaría habitar estructuras cerradas, completamente artificiales dependiendo de energía, oxígeno, agua y sistemas de reciclaje que no pueden fallar ni un solo día. Además, el cuerpo humano no es infinitamente adaptable. Los estudios con astronautas muestran pérdidas de masa ósea, debilitamiento muscular, cambios en la visión y alteraciones en el sistema inmunológico después de pasar tiempo en microgravedad. Marte tiene gravedad, sí, pero solo una fracción de la terrestre. Nadie sabe con certeza si eso es suficiente para mantener la salud humana durante años. Este análisis no habla de ciencia ficción ni de teorías extremas. Habla de física conocida, biología humana real y datos medidos por misiones espaciales y estudios médicos. Por eso, cuando se dice que ir a Marte es casi físicamente imposible, no es una provocación vacía. Es una conclusión que surge al observar con honestidad lo que la ciencia nos permite hoy y lo que todavía no sabemos cómo superar. La gravedad es una de esas cosas que el ser humano solo nota cuando deja de estar ahí. En la Tierra, nadie se despierta pensando en la gravedad, pero absolutamente todo en nuestro cuerpo depende de ella. Desde cómo se forman nuestros huesos hasta cómo circula la sangre, cómo funcionan los músculos y cómo el cerebro interpreta la posición del cuerpo en el espacio. No es solo una fuerza que nos mantiene pegados al suelo, es una condición básica para que la biología humana funcione de manera normal. El cuerpo humano evolucionó durante millones de años bajo una gravedad muy específica, la gravedad terrestre, lo que los científicos llaman 1G. Cada sistema del cuerpo está calibrado para esa condición. Cuando esa gravedad cambia, el cuerpo no se adapta fácilmente. En realidad empieza a deteriorarse, y esto no es una hipótesis, es algo que ya se ha medido y documentado con astronautas reales. En la Estación Espacial Internacional, donde la gravedad es prácticamente nula,
Los astronautas pierden masa ósea a un ritmo preocupante. Aunque hagan ejercicio todos los días, los huesos se debilitan porque ya no reciben la carga constante que necesitan para mantenerse fuertes. Los músculos también se reducen, especialmente los que usamos para mantenernos de pie y movernos contra la gravedad. El cuerpo, de alguna forma, entra en un modo de ahorro, porque ya no necesita tanta fuerza para funcionar. Pero el problema no se queda ahí. La sangre, que en la Tierra es empujada hacia abajo por la gravedad, en el espacio se redistribuye hacia la parte superior del cuerpo. Esto provoca cambios en la presión dentro del cráneo y ha causado problemas de visión en varios astronautas. Algunos regresan a la Tierra con alteraciones visuales que pueden durar años o incluso ser permanentes. Todo esto ocurre después de misiones que duran solo unos meses. Ahora bien, Marte no tiene microgravedad, pero tampoco tiene una gravedad suficiente. Su gravedad es aproximadamente el 38% de la terrestre. Esto coloca al cuerpo humano en una situación completamente desconocida. No es la gravedad para la que evolucionamos, pero tampoco es ausencia total de gravedad. Es un punto intermedio para el que no tenemos datos a largo plazo. Aquí aparece uno de los mayores vacíos científicos del plan de ir a Marte. Nadie sabe cómo responde el cuerpo humano a años de vida en 0.38 kg. No hay experimentos prolongados. No hay colonias humanas en condiciones similares. Todo lo que sabemos proviene de microgravedad o de gravedad terrestre, pero no de algo intermedio como Marte. Algunos científicos sospechan que esa gravedad podría no ser suficiente para evitar la pérdida progresiva de masa ósea y muscular. Otros plantean que ciertos sistemas del cuerpo, como el cardiovascular o el equilibrio interno, podrían verse seriamente afectados con el tiempo. El problema es que no se trata solo de llegar a Marte, sino de sobrevivir allí durante años y luego, si es posible, regresar a la Tierra. Y aquí surge otro detalle clave: el regreso. Si una persona pasa años viviendo con gravedad marciana, su cuerpo podría no estar preparado para volver a soportar la gravedad terrestre. El corazón tendría que trabajar más. Los huesos, debilitados, podrían fracturarse con mayor facilidad. Los músculos, acostumbrados a un esfuerzo menor, podrían no responder correctamente. El cuerpo humano podría quedar atrapado entre dos mundos, sin pertenecer del todo a ninguno. Además, la gravedad influye directamente en procesos internos que muchas veces ignoramos. La digestión, por ejemplo, funciona de cierta manera gracias a la gravedad. El equilibrio de líquidos en el cuerpo depende de ella. Incluso la forma en que el sistema inmunológico responde a infecciones parece alterarse cuando la gravedad cambia. En el espacio, los astronautas muestran cambios en la respuesta inmune, volviéndose más vulnerables a ciertas infecciones latentes. En Marte, estos efectos no desaparecerían, podrían volverse crónicos. Y lo más preocupante es que no existe una solución simple. No puedes subir la gravedad de un planeta. No puedes encender un interruptor y hacer que Marte tenga un ujulje. La gravedad es una propiedad física del planeta ligada a su masa y tamaño, y eso no se puede modificar con tecnología humana. Se ha hablado de crear gravedad artificial mediante estructuras giratorias como hábitats en rotación. En teoría, esto podría simular gravedad mediante fuerza centrífuga, pero llevar ese tipo de estructuras a Marte, construirlas, mantenerlas y hacerlas seguras durante años es un desafío técnico enorme. Hasta hoy, no existe ningún sistema de gravedad artificial probado para misiones humanas de larga duración. Entonces, el problema de la gravedad en Marte no es un detalle menor, es una limitación física profunda. No es algo que se resuelva con más presupuesto o con mejores cohetes. Es una condición del entorno que choca directamente con la biología humana. Cada día que una persona pase en Marte, su cuerpo estaría funcionando fuera de las condiciones para las que fue diseñado por la evolución. Por eso, cuando se analizan los planes de misiones tripuladas a Marte con una mirada científica y no emocional, la gravedad aparece como uno de los primeros grandes obstáculos. No es visible, no es espectacular, pero es constante, silenciosa y absolutamente determinante. Y hasta que no entendamos con certeza
¿Cómo afecta al cuerpo humano vivir durante años bajo una gravedad tan baja? Ir a Marte seguirá siendo una apuesta física extremadamente arriesgada. Y este es solo el primer problema real, porque incluso si la gravedad pudiera resolverse, Marte todavía guarda muchos otros límites físicos que no se pueden ignorar. Cuando se habla de ir a Marte, muchas personas piensan que el principal reto es llegar, como si fuera solo una cuestión de construir un cohete lo suficientemente potente. Pero en la realidad, la distancia y el tiempo se convierten en problemas físicos serios, no logísticos. El espacio no es solo vacío, es un entorno que castiga cada segundo de exposición humana. Marte no está siempre a la misma distancia de la Tierra. Ambos planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas diferentes, con velocidades distintas. Esto significa que solo existen ventanas específicas de lanzamiento, aproximadamente cada 26 meses, cuando la geometría orbital permite un viaje relativamente eficiente. Incluso en el mejor de los casos, el trayecto dura entre 6 y 9 meses solo de ida. Durante todo ese tiempo, una nave tripulada estaría lejos de cualquier tipo de protección natural. No existe un camino seguro en el espacio, no hay refugios, no hay paradas de emergencia. Desde el momento en que se abandona la órbita terrestre, la tripulación queda expuesta al espacio profundo, donde la radiación y las partículas energéticas viajan libremente. Aquí entra uno de los límites más duros de la física. No podemos viajar mucho más rápido sin pagar un precio enorme en energía. Los cohetes actuales funcionan bajo las leyes de la mecánica clásica y la conservación del momento. Para acelerar más rápido, necesitas más combustible, pero más combustible significa más masa, y más masa requiere todavía más combustible para moverla. Es un círculo que la física no permite romper fácilmente. Este problema se conoce como la ecuación del cohete. No es una limitación tecnológica temporal, es una consecuencia directa de las leyes fundamentales del movimiento. Por eso, aunque tengamos motores más eficientes que hace décadas, los tiempos de viaje interplanetario no han cambiado de forma radical. No existe hoy un sistema de propulsión probado que permita reducir el viaje a Marte a semanas sin introducir riesgos extremos o tecnologías aún no dominadas. El tiempo de viaje no es solo incómodo, es biológicamente peligroso. Cuantos más meses pasa una persona en el espacio profundo, mayor es la dosis acumulada de radiación que recibe. A diferencia de la radiación en la Tierra, esta radiación es altamente energética y atraviesa materiales con facilidad. No se puede bloquear por completo sin blindajes muy pesados, lo que vuelve a aumentar la masa de la nave y complica aún más el viaje. Además, el cuerpo humano no está diseñado para permanecer tanto tiempo en un entorno cerrado y artificial. Durante meses, la tripulación viviría en un espacio reducido, con aire reciclado, agua reciclada y alimentos limitados. Todo tendría que funcionar de forma perfecta, día tras día, sin posibilidad de reparación externa. Y aquí aparece otro problema físico importante. La fiabilidad absoluta no existe. En ingeniería, todos los sistemas tienen una probabilidad de fallo. En la Tierra, cuando algo falla, se puede reemplazar, reparar o evacuar. En un viaje a Marte, eso no es posible. Un fallo crítico a mitad del trayecto puede convertirse en una situación irreversible. La distancia también afecta directamente a la comunicación. Las señales de radio viajan a la velocidad de la luz, que es la máxima permitida por la física. Incluso así, el retraso entre la Tierra y Marte puede llegar a más de 20 minutos en un solo sentido. Esto significa que no puede haber control en tiempo real. La tripulación estaría en la práctica sola. Cualquier emergencia tendría que resolverse sin ayuda inmediata. Desde el punto de vista físico y operativo, esto cambia completamente el concepto de misión. No es una expedición asistida desde la Tierra, es una prueba de autonomía total en un entorno extremo. Y la física no ofrece margen para improvisar cuando se trata de tiempo, distancia y energía. Otro aspecto poco mencionado es la energía necesaria para frenar al llegar. No basta con acelerar hacia Marte, también hay que reducir la velocidad para entrar en su órbita y eventualmente descender a la superficie.
Todo ese proceso requiere combustible adicional o sistemas de frenado aerodinámico que dependen de la atmósfera marciana, que es extremadamente delgada y poco confiable. Cada maniobra orbital está gobernada por las leyes de la gravedad y la mecánica celeste. Un pequeño error de cálculo, una desviación mínima, puede significar perder el planeta por completo o entrar en una trayectoria peligrosa. No hay segundas oportunidades fáciles en el espacio interplanetario. Cuando se suman todos estos factores, tiempo de viaje, exposición prolongada, límites energéticos, aislamiento total y dependencia absoluta de sistemas artificiales, el viaje a Marte deja de parecer una aventura y empieza a verse como un desafío físico al límite de lo posible. No es que la humanidad no sepa construir naves, es que la física impone un costo muy alto por cada kilómetro, por cada día y por cada kilogramo transportado. Y ese costo se paga con energía, con masa y, en última instancia, con riesgos directos para la vida humana. Por eso, desde una perspectiva estrictamente científica, la distancia entre la Tierra y Marte no es solo una cifra astronómica. Es una barrera física real que convierte el viaje en una exposición prolongada a condiciones que el cuerpo humano no tolera bien. Mientras no exista una forma de reducir drásticamente el tiempo de viaje o de proteger completamente a la tripulación, la distancia seguirá siendo uno de los grandes argumentos de por qué ir a Marte es casi físicamente imposible. Cuando se habla de viajar a Marte, muchas veces se piensa en cohetes, trajes espaciales y bases futuristas. Pero hay un enemigo que no se ve, no se oye y no se puede evitar fácilmente: la radiación espacial. Este es uno de los problemas físicos más serios y menos solucionables del viaje a Marte, porque no depende de voluntad humana ni de tecnología simple. Depende de cómo funciona el universo. En la Tierra estamos protegidos casi todo el tiempo sin darnos cuenta. Nuestro planeta tiene una atmósfera espesa y un campo magnético potente. Ambos trabajan juntos como un escudo natural. La atmósfera absorbe gran parte de la radiación peligrosa y el campo magnético desvía partículas cargadas que vienen del Sol y del espacio profundo. Gracias a eso, la vida pudo existir y evolucionar aquí. Pero en cuanto sales de la Tierra, esa protección desaparece casi por completo. En el espacio profundo, los astronautas están expuestos a radiación cósmica galáctica y a partículas solares altamente energéticas. Estas partículas viajan a velocidades enormes y atraviesan el cuerpo humano como si nada. No es una radiación ligera, es radiación capaz de romper moléculas, dañar células y alterar el ADN. Durante un viaje a Marte, la tripulación estaría expuesta a este tipo de radiación durante meses. Y no se trata de una dosis puntual, sino de una exposición acumulativa. Cada día suma, cada hora cuenta. A diferencia de la radiación en la Tierra, no existe una forma fácil de bloquearla sin usar materiales muy densos y pesados, como el plomo o grandes cantidades de agua. Aquí aparece un límite físico claro: el blindaje pesa, y en el espacio, cada kilogramo extra cuesta energía, combustible y complejidad. No puedes simplemente cubrir una nave con capas infinitas de protección sin hacerla impracticable para el lanzamiento. La física no permite soluciones mágicas. Además, la radiación espacial no es uniforme. El Sol puede emitir tormentas solares impredecibles, liberando enormes cantidades de partículas en poco tiempo. Si una tormenta solar intensa ocurre durante el viaje y la tripulación no tiene un refugio adecuado, las consecuencias pueden ser graves o fatales. No existe un sistema de alerta perfecto ni un escudo garantizado. Cuando los científicos analizan los datos, el panorama es preocupante. Las estimaciones indican que una misión tripulada a Marte podría exponer a los astronautas a niveles de radiación cercanos o incluso superiores a los límites considerados seguros para toda una vida laboral. Esto aumenta significativamente el riesgo de cáncer, daños neurológicos y problemas cardiovasculares. Y el problema no termina al llegar a Marte. A diferencia de la Tierra, Marte no tiene un campo magnético global fuerte. Su atmósfera es extremadamente delgada, por lo que la superficie del planeta está casi tan expuesta a la radiación como el espacio. Vivir en Marte
significaría seguir recibiendo radiación todos los días, incluso dentro de estructuras superficiales. Se ha propuesto construir bases subterráneas o cubrir hábitats con grandes capas de regolito marciano para reducir la exposición. En teoría, esto podría ayudar, pero llevar maquinaria pesada, construir refugios enterrados y mantenerlos seguros durante años es un desafío técnico enorme. Además, cada solución añade más complejidad y más puntos de fallo. La radiación también afecta a los sistemas electrónicos. Los equipos pueden degradarse, fallar o comportarse de manera impredecible bajo exposición constante. Esto significa que no solo el cuerpo humano está en riesgo, sino también la tecnología que mantiene a las personas con vida. En un entorno donde todo depende de sistemas artificiales, eso es un problema crítico. Otro aspecto poco conocido es el impacto de la radiación en el sistema nervioso. Estudios con animales y datos preliminares sugieren que la radiación cósmica puede afectar funciones cognitivas, memoria y capacidad de toma de decisiones. En una misión donde cada decisión puede ser vital, esto no es un detalle menor. La radiación no se puede apagar, no se puede negociar, no responde a la ingeniería tradicional de forma sencilla. Es una consecuencia directa de vivir en un universo lleno de partículas energéticas, y cuanto más lejos estás de la Tierra, menos protegido estás. Por eso, desde un punto de vista físico, la radiación es uno de los obstáculos más duros para una misión humana a Marte. No es un problema que se resuelva con mejores trajes o más entrenamiento. Es un límite impuesto por la naturaleza misma del espacio. Mientras no exista una forma comprobada de proteger a los humanos de la radiación espacial durante años sin hacer las misiones inviables, viajar y vivir en Marte seguirá siendo una apuesta extrema contra las leyes básicas de la física y la biología. Y este problema invisible se suma a todos los anteriores, haciendo que la idea de una presencia humana sostenida en Marte esté peligrosamente cerca del límite de lo posible. En la Tierra, respirar es automático. Nadie piensa en el aire como un recurso limitado. Está ahí, nos rodea, nos protege y nos mantiene vivos. Pero en Marte, el aire no solo no sirve para respirar, sino que ni siquiera cumple la función básica de proteger la vida. La atmósfera marciana es uno de los mayores obstáculos físicos para cualquier intento serio de vivir en ese planeta. La atmósfera de Marte es extremadamente delgada. Tiene menos del 1% de la densidad de la atmósfera terrestre y está compuesta casi por completo de dióxido de carbono. Esto significa varias cosas al mismo tiempo. Primero, no se puede respirar. Segundo, no protege contra la radiación. Y tercero, no ayuda a mantener una temperatura estable en la superficie. En la Tierra, la atmósfera funciona como un escudo. Filtra radiación ultravioleta, frena partículas energéticas y quema pequeños meteoritos antes de que lleguen al suelo. En Marte, ese escudo prácticamente no existe. Pequeños fragmentos espaciales pueden impactar la superficie sin problemas y la radiación solar llega casi sin obstáculos. Desde el punto de vista físico, esto obliga a que cualquier presencia humana dependa al 100% de estructuras artificiales presurizadas. Cada base, cada módulo, cada espacio habitable tendría que estar completamente sellado. Una falla mínima en la estructura, una grieta, una válvula defectuosa, podría provocar una despresurización rápida y mortal. No habría segundas oportunidades. Además, mantener una atmósfera artificial dentro de un hábitat requiere energía constante y sistemas de soporte de vida extremadamente confiables. El oxígeno tendría que producirse o reciclarse de forma continua. El dióxido de carbono tendría que eliminarse. La humedad tendría que controlarse. Todo esto ya es complejo en la Estación Espacial Internacional, donde hay apoyo constante desde la Tierra. En Marte, todo tendría que funcionar de manera autónoma durante años. La presión atmosférica es otro problema crítico. En Marte, la presión es tan baja que el agua líquida no puede existir de forma estable en la superficie. Esto no solo afecta la posibilidad de encontrar agua, sino también la biología humana. El cuerpo humano no puede sobrevivir a presiones tan bajas sin protección. Los fluidos corporales
empezarían a hervir a temperaturas relativamente bajas. Por eso, los trajes espaciales y los hábitats tendrían que mantener una presión interna adecuada todo el tiempo. Y mantener presión significa resistencia estructural. Cada módulo tendría que soportar una diferencia enorme entre la presión interna y la presión externa. Con el tiempo, los materiales se fatigan, las juntas se desgastan, las microfracturas aparecen. En la Tierra, estas cosas se pueden reparar con relativa facilidad. En Marte, una reparación puede ser extremadamente complicada o directamente imposible. La atmósfera marciana también es muy pobre para frenar el frío. Las temperaturas en la superficie pueden variar de manera extrema entre el día y la noche. Durante el día, en ciertas regiones, puede acercarse a valores relativamente moderados, pero por la noche, la temperatura puede caer a más de 100 grados bajo cero. Esta variación térmica constante somete a las estructuras a ciclos de expansión y contracción que aceleran el desgaste de los materiales. Otro factor poco visible es el polvo marciano. Marte es famoso por sus tormentas de polvo, algunas de ellas globales, que pueden durar semanas o incluso meses. Este polvo es extremadamente fino y puede infiltrarse en mecanismos, sellos y sistemas electrónicos. Además, cubre paneles solares, reduciendo drásticamente la generación de energía. En un entorno donde todo depende de sistemas artificiales, el polvo se convierte en un enemigo silencioso pero constante. La atmósfera también influye en el aterrizaje y el despegue. En la Tierra, la atmósfera ayuda a frenar naves mediante fricción. En Marte, la atmósfera es demasiado delgada para frenar de forma eficiente, pero lo suficientemente densa como para generar calor. Esto crea una situación complicada. No hay suficiente aire para un frenado aerodinámico seguro, pero sí lo suficiente para causar problemas térmicos. Cada aterrizaje es una maniobra extremadamente delicada. Y luego está el problema del sonido, la presión psicológica y la percepción del entorno. Vivir en un lugar donde no puedes salir al exterior sin un traje, donde el aire es mortal y el silencio es absoluto, tiene un impacto profundo en la mente humana. No es solo una cuestión técnica, es una carga constante para la salud mental. Desde el punto de vista físico y biológico, la atmósfera de Marte no es solo diferente, es activamente hostil. No ofrece ninguna ayuda natural a la vida humana. Todo lo contrario, obliga a que cada aspecto de la supervivencia sea artificial, frágil y dependiente de tecnología que no puede fallar. Por eso, cuando se analiza seriamente la idea de vivir en Marte, la atmósfera aparece como una barrera enorme. No es algo que se pueda modificar fácilmente. Cambiar la atmósfera de un planeta requeriría procesos a escala planetaria, con energías comparables a las que mueven sistemas naturales durante millones de años. Mientras la atmósfera marciana siga siendo tan delgada, tan fría y tan pobre en protección, cualquier intento de vida humana allí estará siempre al borde del colapso físico. Y este es solo otro de los muchos límites que hacen que ir a Marte no sea solo difícil, sino peligrosamente cercano a lo imposible. Cuando se habla de Marte, muchas veces se lo imagina como un desierto rojo, seco y frío. Y aunque esa imagen no es incorrecta, se queda corta. El frío marciano no es solo incómodo, es un problema físico constante que afecta absolutamente todo, desde el cuerpo humano hasta la tecnología que lo mantiene con vida. En la Tierra, la temperatura media del planeta permite que el agua exista en estado líquido y que los procesos biológicos funcionen de forma estable. Incluso en los lugares más fríos del planeta, la vida encuentra maneras de adaptarse gracias a la atmósfera y al equilibrio energético global. Marte no tiene ese equilibrio. Es un planeta que perdió gran parte de su calor interno y de su atmósfera hace miles de millones de años. Las temperaturas en Marte pueden bajar fácilmente por debajo de los 100 grados Celsius durante la noche. Incluso durante el día, en muchas regiones, la temperatura sigue siendo extremadamente baja para los estándares humanos. Este frío no es puntual, es permanente, y no se puede evitar con ropa o trajes por largos periodos. Mantener un ambiente habitable requiere energía constante, sin interrupciones.
Aquí aparece uno de los mayores problemas físicos de una misión humana a Marte. La energía no es opcional. En Marte, la energía no solo sirve para iluminación o comunicación, sirve para calentar el aire, evitar que el agua se congele, mantener los sistemas electrónicos operativos y permitir que el cuerpo humano no colapse. Sin energía, no hay supervivencia. La opción más obvia es la energía solar. Marte recibe menos luz solar que la Tierra debido a su mayor distancia al Sol. Además, las tormentas de polvo pueden cubrir grandes áreas del planeta durante semanas o meses. Cuando eso ocurre, los paneles solares pierden gran parte de su capacidad de generar electricidad. Esto ya se ha visto en misiones robóticas, donde algunas sondas dejaron de funcionar precisamente por falta de energía solar. Depender exclusivamente del Sol en un planeta con tormentas de polvo globales es un riesgo enorme. Una colonia humana no puede apagarse durante semanas esperando a que pase una tormenta. El frío extremo no espera. Los sistemas de soporte de vida necesitan energía constante, día y noche. Otra opción es la energía nuclear. En teoría, los reactores nucleares pueden proporcionar energía estable durante largos periodos. Pero llevar, instalar y mantener reactores nucleares en Marte presenta desafíos técnicos, logísticos y de seguridad enormes. Cualquier fallo grave en un sistema nuclear en un entorno tan hostil podría tener consecuencias catastróficas. Además, los reactores generan calor, lo que puede ser una ventaja para combatir el frío, pero también requieren sistemas de enfriamiento y control extremadamente fiables. En la Tierra, estos sistemas cuentan con mantenimiento constante y recursos abundantes. En Marte, cualquier mantenimiento sería limitado, lento y riesgoso. El frío extremo también afecta directamente a los materiales. Los metales se contraen, los plásticos se vuelven frágiles, los lubricantes se espesan o se congelan, los sistemas mecánicos sufren desgaste acelerado. En un entorno donde todo depende de máquinas funcionando sin fallar, esto se convierte en un problema serio. La electrónica tampoco está a salvo. Las bajas temperaturas pueden afectar baterías, sensores y circuitos. Las baterías pierden eficiencia con el frío, reduciendo la capacidad de almacenar energía justo cuando más se necesita. Esto crea un círculo peligroso. Menos energía disponible significa menos capacidad para generar calor, lo que a su vez empeora el rendimiento de los sistemas. Desde el punto de vista humano, el frío constante también tiene un impacto psicológico. Vivir en un entorno donde el exterior es mortal, donde salir sin protección significa congelarse en minutos, genera una presión mental constante. No hay escapatoria, no hay espacios abiertos seguros, no hay contacto directo con el entorno natural. Otro detalle importante es el agua. El agua es esencial para la vida, pero en Marte se congela con facilidad. Mantener reservas de agua líquida requiere energía constante. Además, cualquier fuga o problema en los sistemas de almacenamiento puede convertirse rápidamente en una emergencia grave. Cuando se suman todos estos factores, queda claro que la energía en Marte no es solo una cuestión de infraestructura, sino una cuestión de supervivencia básica. Cada fallo energético, por pequeño que sea, puede desencadenar una cadena de problemas que termine en una situación crítica. En la Tierra, los sistemas energéticos pueden fallar sin consecuencias inmediatas para la vida. En Marte, un apagón no es una molestia, es una amenaza directa. No hay margen para errores prolongados. No hay posibilidad de ayuda externa rápida. Todo depende de que la energía esté siempre disponible. Por eso, desde una perspectiva física y práctica, el frío extremo y la dependencia absoluta de la energía convierten a Marte en un entorno extremadamente frágil para la vida humana. No importa cuán avanzada sea la tecnología, la física del frío y la energía impone límites claros. Mientras no exista una forma segura, estable y redundante de generar y mantener grandes cantidades de energía en Marte durante años, cualquier intento de presencia humana seguirá siendo una apuesta peligrosa. Y este problema, como los anteriores, no se puede resolver con optimismo o discursos. Se enfrenta con datos, con física y con una realidad dura. Marte no ofrece nada gratis. Cuando se piensa en una misión a Marte,
Casi siempre se habla de tecnología, cohetes y ciencia, pero hay un factor que no se puede medir con sensores ni resolver con ingeniería pura: el ser humano. El cuerpo y la mente no son máquinas. Tienen límites claros, y esos límites se vuelven evidentes cuando se enfrenta el aislamiento extremo y prolongado. Un viaje a Marte implica meses de trayecto encerrados en una nave pequeña, seguidos por años viviendo en un entorno completamente artificial. No hay naturaleza real, no hay aire libre, no hay cielo azul ni sonidos familiares. Todo es metal, plástico, sistemas cerrados y rutinas estrictas. Para el cerebro humano, esto no es una situación normal ni fácil de soportar. En la Tierra, incluso en los lugares más aislados, las personas tienen contacto con el entorno natural, ciclos claros de día y noche, y la posibilidad de cambiar de espacio. En Marte, eso no existe. El exterior es letal. Salir sin protección significa morir en minutos. Esto crea una sensación constante de encierro que no desaparece con el tiempo. El aislamiento también tiene un componente social muy fuerte. Una misión a Marte tendría una tripulación pequeña, limitada, que conviviría durante años sin posibilidad de cambiar de grupo. Cualquier conflicto interpersonal, cualquier tensión emocional, se amplifica en un entorno cerrado. No hay escapatoria, no hay distancia, no hay descanso social real. Los estudios realizados en estaciones científicas en la Antártida, en submarinos y en simulaciones de misiones espaciales muestran patrones claros. Con el tiempo, aparecen cambios en el estado de ánimo, problemas de sueño, irritabilidad, disminución de la concentración y, en algunos casos, síntomas de depresión y ansiedad. Y esas simulaciones ocurren en la Tierra, con posibilidad de evacuación y contacto constante con el mundo exterior. En una misión a Marte, la situación es mucho más extrema. La comunicación con la Tierra tiene retrasos de hasta 20 minutos en un solo sentido. Esto significa que no existe conversación en tiempo real. No se puede pedir ayuda inmediata. No se puede hablar con la familia como si fuera una llamada normal. Todo llega tarde. Todo se responde tarde. Y esa desconexión pesa. Desde el punto de vista biológico, el estrés prolongado tiene efectos reales en el cuerpo. El sistema inmunológico se debilita. El cuerpo se vuelve más vulnerable a infecciones. Virus latentes, que en la Tierra no causan problemas, pueden reactivarse. Esto ya se ha observado en astronautas durante misiones mucho más cortas. El sueño también se ve afectado. En el espacio y en entornos artificiales, los ritmos circadianos se alteran. Dormir mal durante meses o años no es solo cansancio, afecta la memoria, la toma de decisiones y la estabilidad emocional. En una misión donde cada decisión puede ser crítica, esto es un riesgo enorme. Otro aspecto importante es la monotonía. En Marte, los días serían muy similares entre sí. Mismas rutinas, mismos espacios, mismas tareas. El cerebro humano necesita variedad y estímulos. Cuando no los tiene, la motivación cae, la atención se reduce y los errores aumentan. La biología humana también responde mal a la falta de estímulos sensoriales naturales. Olores, sonidos, texturas y colores del entorno terrestre juegan un papel importante en el bienestar psicológico. En Marte, la mayor parte de esos estímulos desaparecerían o serían artificiales. Esto puede generar una sensación constante de irrealidad y desconexión. El aislamiento no afecta solo a la mente. Afecta la toma de decisiones colectivas. En situaciones de estrés prolongado, los grupos pueden volverse más rígidos, menos flexibles y más propensos a conflictos. Resolver problemas complejos bajo esas condiciones es mucho más difícil de lo que parece en teoría. Además, existe el peso psicológico de saber que no hay rescate posible. En la Estación Espacial Internacional siempre existe un plan de evacuación. En Marte, no. Si algo sale mal, la tripulación está sola. Esta conciencia constante de vulnerabilidad puede generar ansiedad profunda, incluso en personas altamente entrenadas. Desde el punto de vista evolutivo, el ser humano no está diseñado para vivir aislado durante años en entornos hostiles.
Somos una especie social dependiente del contacto, del entorno y de la interacción constante. Forzar al cuerpo y a la mente a funcionar fuera de esas condiciones tiene un costo real. No se trata de falta de preparación psicológica o de entrenamiento. Se trata de límites humanos. Ningún entrenamiento puede eliminar completamente la respuesta biológica al aislamiento extremo, al encierro permanente y a la desconexión prolongada del entorno natural. Por eso, cuando se analiza con seriedad la idea de vivir en Marte, el aislamiento aparece como un problema tan grave como la radiación o la gravedad. No es un detalle secundario. Es un factor central que afecta la salud, la seguridad y la viabilidad de una misión a largo plazo. Mientras no existan soluciones reales y comprobadas para proteger la salud mental y biológica de los humanos en condiciones tan extremas durante años, el aislamiento seguirá siendo otra barrera poderosa que empuja la idea de ir a Marte hacia el límite de lo físicamente posible. Hablar de ir a Marte suele venir acompañado de una confianza casi automática en la tecnología. La idea es simple: si algo es difícil, la ingeniería lo resolverá. Pero la realidad científica es mucho menos optimista. La tecnología no es magia. Está limitada por materiales, energía, fiabilidad y, sobre todo, por las leyes de la física. Y cuando se analiza con cuidado, queda claro que la tecnología actual está muy lejos de resolver todos los problemas que implica una misión humana sostenida a Marte. Uno de los mayores retos tecnológicos es el soporte de vida cerrado. En la Tierra, los sistemas naturales reciclan aire, agua y nutrientes de forma constante. En una nave o en una base marciana, todo ese equilibrio tendría que ser artificial. El oxígeno tendría que producirse o reciclarse. El dióxido de carbono tendría que eliminarse. El agua tendría que purificarse una y otra vez. Y la comida tendría que producirse o almacenarse durante años. Hoy no existe ningún sistema de soporte de vida completamente cerrado que haya funcionado durante largos periodos sin intervención externa. Incluso en la Estación Espacial Internacional, que es el entorno más avanzado que tenemos, los sistemas dependen de reabastecimientos regulares desde la Tierra. En Marte, eso no sería posible. Cualquier fallo acumulativo podría convertirse en una crisis irreversible. La producción de alimentos es otro problema enorme. Cultivar plantas en Marte no es tan simple como llevar semillas. La radiación, la baja gravedad, la falta de suelo fértil y la necesidad de ambientes presurizados hacen que la agricultura marciana sea un experimento constante. Además, las plantas necesitan tiempo, energía y recursos que compiten directamente con las necesidades humanas. Desde el punto de vista de la ingeniería, cada sistema debe ser redundante. Eso significa duplicar o triplicar equipos críticos para evitar fallos. Pero la redundancia aumenta la masa, el volumen y la complejidad. Y en el espacio, la complejidad es enemiga de la fiabilidad. Cuantos más componentes tiene un sistema, más puntos potenciales de fallo aparecen. El mantenimiento es otro límite serio. En la Tierra, los sistemas complejos funcionan porque hay técnicos, piezas de repuesto y acceso constante a recursos. En Marte, la tripulación tendría que ser astronauta, ingeniera, médica, mecánica y científica al mismo tiempo. No se puede llevar repuestos para todo. No se puede prever cada posible fallo. Y no se puede improvisar cuando los materiales se degradan con el tiempo. Los materiales, de hecho, son un problema clave. La radiación, el frío extremo, el polvo y los ciclos térmicos aceleran el desgaste. Plásticos se vuelven frágiles, sellos pierden elasticidad, metales sufren fatiga. Incluso los mejores materiales actuales tienen límites de vida útil. Y una misión a Marte no dura meses, dura años. También está el problema de la gravedad artificial. Se ha hablado durante décadas de crear gravedad mediante rotación, pero nunca se ha implementado un sistema así en una misión real. Diseñar, lanzar y operar una estructura giratoria segura en el espacio profundo es un desafío enorme. Y sin gravedad artificial, muchos de los problemas biológicos siguen sin solución. La automatización y la inteligencia artificial ayudan, pero no resuelven todo. Los sistemas automáticos también fallan, los sensores se degradan.
Los algoritmos dependen de datos correctos, y cuando algo sale de los parámetros previstos, la intervención humana sigue siendo necesaria. En Marte, esa intervención estaría limitada por recursos, tiempo y estrés. Otro punto crítico es la imposibilidad de evacuación. En misiones actuales siempre existe un plan de regreso rápido. En Marte, no. Si una persona se enferma gravemente, si un sistema crítico falla o si ocurre un accidente serio, no hay forma de volver de inmediato. La tecnología actual no permite rescates interplanetarios rápidos. Esto cambia por completo el nivel de riesgo aceptable. La energía vuelve a aparecer como un límite tecnológico constante. Todos los sistemas avanzados dependen de energía estable. Sin ella, la tecnología más sofisticada se vuelve inútil, y como ya se ha visto, garantizar energía continua en Marte es extremadamente difícil. Incluso el simple acto de fabricar cosas en Marte es limitado. La idea de usar recursos locales suena atractiva, pero en la práctica es compleja. Extraer materiales, procesarlos y convertirlos en piezas útiles requiere infraestructura pesada, energía y tiempo. No es algo que se pueda improvisar en una misión inicial. Cuando se suman todos estos factores, la imagen cambia. No se trata de que falte una tecnología específica. Se trata de que el conjunto de tecnologías necesarias para una misión humana sostenible a Marte no existe hoy como un sistema integrado y probado. Cada pieza, por separado, ya es difícil. Juntas, forman un desafío enorme. La historia de la ingeniería muestra que los sistemas más peligrosos no son los simples, sino los complejos, y una misión a Marte sería uno de los sistemas más complejos jamás creados. Pretender que todo funcione sin fallos durante años, en un entorno hostil y sin apoyo externo, es una apuesta extrema. Por eso, desde un punto de vista científico y técnico, no es exagerado decir que la tecnología actual está cerca de su límite cuando se trata de Marte. No porque los ingenieros no sean capaces, sino porque la física, los materiales y la fiabilidad imponen fronteras claras. Mientras no se produzcan avances profundos y comprobados en soporte de vida, materiales, energía y sistemas autónomos de larga duración, la tecnología seguirá siendo otro factor que empuja la misión a Marte hacia el borde de lo físicamente posible. Uno de los argumentos más repetidos cuando se habla de ir a Marte es la idea de que, con el tiempo, el planeta podría adaptarse a la presencia humana. Se habla de modificar el ambiente, de usar tecnología para hacerlo más parecido a la Tierra, o incluso de transformarlo por completo. Pero cuando se analiza esto desde la física y la ciencia planetaria, la realidad es clara. Marte no es la Tierra, y no puede convertirse en la Tierra con los medios que tenemos. La diferencia entre ambos planetas no es superficial, no es solo cuestión de temperatura o de aire, es una diferencia estructural. Marte es mucho más pequeño que la Tierra. Tiene menos masa y por lo tanto menos gravedad. Esa baja masa es una de las razones por las que perdió gran parte de su atmósfera hace miles de millones de años. Sin suficiente gravedad, un planeta no puede retener fácilmente gases ligeros durante escalas de tiempo geológicas. Además, Marte casi no tiene campo magnético global. En la Tierra, el campo magnético actúa como un escudo que protege la atmósfera del viento solar. Sin ese escudo, las partículas energéticas del Sol arrancan lentamente los gases de la atmósfera hacia el espacio. Eso es exactamente lo que ocurrió en Marte, y ese proceso sigue activo hoy. Esto significa que incluso si, de alguna forma, se lograra espesar la atmósfera marciana, no habría garantía de que esa atmósfera se mantuviera. El viento solar seguiría erosionándola con el tiempo. Para evitarlo, sería necesario crear un campo magnético artificial a escala planetaria, algo que está completamente fuera de nuestras capacidades actuales. La idea de terraformar Marte suele aparecer en la ciencia ficción y en discursos optimistas, pero desde el punto de vista físico es extremadamente problemática. Terraformar no significa solo calentar un poco el planeta o liberar algunos gases. Significa cambiar procesos que en la naturaleza ocurren durante millones o miles de millones de años, usando energías comparables a las que mueven sistemas planetarios completos. Por ejemplo,
Para elevar la presión atmosférica de Marte a niveles mínimamente habitables, sería necesario liberar enormes cantidades de gases. Marte no tiene reservas accesibles suficientes para lograrlo. Incluso si se liberara todo el dióxido de carbono atrapado en el suelo y en los polos, la presión seguiría siendo muy inferior a la terrestre. Y eso sin contar que el proceso requeriría energía masiva y control preciso durante largos periodos. Otro punto clave es el agua. Marte tuvo agua líquida en el pasado, pero hoy la mayor parte está congelada o perdida. Mantener agua líquida estable en la superficie requiere una combinación de presión atmosférica, temperatura y protección contra la radiación. Marte no cumple ninguna de esas condiciones de forma natural. Forzar ese equilibrio sería una tarea permanente, no una solución definitiva. La biología humana también entra en conflicto directo con el entorno marciano. En la Tierra, la vida está integrada al planeta. En Marte, cualquier forma de vida humana estaría completamente aislada del entorno natural. No habría ciclos biológicos naturales que ayuden a reciclar nutrientes, purificar aire o regular temperatura. Todo tendría que hacerse mediante tecnología. Esto crea una dependencia total de sistemas artificiales. Y cuanto más se depende de sistemas artificiales, más frágil se vuelve la supervivencia. En la Tierra, si un sistema falla, el entorno natural sigue funcionando. En Marte, si un sistema falla, no hay respaldo natural. El planeta no ayuda, no compensa, no perdona. Otro error común es pensar que la adaptación humana puede resolver estos problemas. El cuerpo humano no puede adaptarse biológicamente a Marte en 1 o 2 generaciones. La evolución no funciona así. Los cambios necesarios para vivir sin protección en Marte requerirían escalas de tiempo evolutivas enormes, y aún así no hay garantía de que sean posibles bajo ese entorno. Incluso desde el punto de vista cultural y social, vivir en un planeta completamente hostil plantea preguntas profundas. ¿Cómo se mantiene una sociedad cuando todo depende de tecnología? ¿Cómo se crían niños en un entorno donde el exterior es mortal? ¿Cómo se sostiene una comunidad a largo plazo sin un entorno natural que la respalde? La comparación constante con la Tierra es inevitable y también es engañosa. Marte no es una versión incompleta de nuestro planeta. Es un mundo distinto, con una historia distinta y con condiciones que no favorecen la vida humana. Pretender que se puede arreglar con suficiente tecnología es subestimar la complejidad de los sistemas planetarios. Desde la ciencia planetaria, Marte es un laboratorio natural para entender cómo los planetas pierden atmósferas, cómo cambian con el tiempo y cómo la vida depende de equilibrios muy delicados. Pero no es un candidato natural para la colonización humana sostenible. Por eso, cuando se elimina la narrativa optimista y se observan los datos, queda claro que el problema no es solo llegar a Marte o sobrevivir ahí por un tiempo. El problema es que Marte, como planeta, no ofrece las condiciones básicas para sostener vida humana de forma natural, ni siquiera con ayuda tecnológica limitada. Mientras no podamos alterar propiedades fundamentales como la masa del planeta, su campo magnético y su capacidad de retener una atmósfera, Marte seguirá siendo un entorno esencialmente incompatible con la vida humana. Y ese hecho por sí solo empuja cualquier plan de colonización hacia el límite de lo físicamente posible. En la Tierra, cometer errores es parte de la vida. Los sistemas fallan, las personas se equivocan y la mayoría de las veces hay margen para corregir. Existen hospitales, técnicos, repuestos, ayuda externa y tiempo para reaccionar. En Marte, esa red de seguridad simplemente no existe. La física no da segundas oportunidades cuando todo ocurre en un entorno extremo y aislado. Cada sistema necesario para sobrevivir en Marte, aire, agua, energía, presión, temperatura, tendría que funcionar de manera continua y perfecta. No por horas, no por días, sino por años. Y en ingeniería, eso es un problema enorme, porque ningún sistema es perfecto. Todos tienen una probabilidad de fallo. En la Tierra esa probabilidad se acepta porque hay respaldo. En Marte, un fallo puede significar el fin de la misión y de las vidas humanas involucradas. El error humano es otro factor inevitable. No importa cuán entrenada esté una tripulación, los seres humanos se cansan, se estresan y cometen errores.
En condiciones normales, esos errores se detectan y corrigen. En Marte, un error pequeño puede tener consecuencias desproporcionadas. Una válvula mal cerrada, un sensor mal calibrado, una decisión tomada con información incompleta, todo puede escalar rápidamente. La física de los ambientes presurizados es especialmente cruel. Una pérdida de presión no es lenta ni amable. Puede ser rápida y violenta. El aire busca escapar, la temperatura cae, los sistemas entran en emergencia. El tiempo para reaccionar es mínimo. En la Tierra, un accidente así activa protocolos con apoyo externo. En Marte, la tripulación está sola. El fuego es otro enemigo silencioso. En un ambiente cerrado y rico en oxígeno, un incendio puede propagarse con rapidez. Apagar un fuego en microgravedad o en baja gravedad es mucho más difícil que en la Tierra. El humo no se comporta igual, los sistemas de ventilación son limitados y el margen de error es casi nulo. Un incendio grave en una base marciana sería extremadamente difícil de controlar. También está el problema de las fugas invisibles. Microfracturas, sellos que se degradan, materiales que envejecen bajo radiación y frío extremo. Estos problemas no siempre se manifiestan de inmediato. Pueden acumularse lentamente hasta que, de pronto, se vuelven críticos. Detectarlos a tiempo requiere sensores confiables y mantenimiento constante, ambos limitados por recursos y energía. La logística amplifica el costo del error. En Marte no hay almacenes llenos de repuestos. Cada pieza extra cuesta masa, energía y dinero. Llevar por si acaso no es viable para todo. Esto obliga a priorizar, y priorizar significa aceptar riesgos. Y cuando un repuesto no está disponible, la única opción es improvisar con lo que hay. En un entorno extremo, improvisar es peligroso. El retraso en la comunicación también pesa. Ante un problema complejo, no se puede consultar a expertos en tiempo real. Las respuestas llegan tarde. Las decisiones se toman con información parcial. La física impone ese retraso y no hay forma de eliminarlo. Esto convierte cada emergencia en una prueba de autonomía total, algo que nunca se ha intentado a esta escala. Otro aspecto crítico es la cadena de errores. En sistemas complejos, los fallos rara vez ocurren de forma aislada. Un problema inicial puede desencadenar otros. Menos energía disponible afecta calefacción, lo que afecta a equipos, lo que afecta soporte de vida. La física de sistemas acoplados hace que las crisis se expandan si no se controlan rápido. En Marte, el control rápido es difícil. La medicina en Marte también tendría límites severos. No habría hospitales completos, ni especialistas para todo, ni posibilidad de evacuación. Procedimientos médicos complejos serían extremadamente difíciles de realizar. Una infección grave, una lesión interna o una enfermedad aguda podrían volverse fatales no por falta de conocimiento, sino por falta de medios. El cuerpo humano, bajo estrés y radiación, tampoco se recupera igual. Incluso el entorno externo añade riesgo constante. El polvo puede dañar mecanismos, cubrir sensores y reducir energía. El frío extremo puede causar fallos súbitos. La radiación puede afectar electrónica de control. Ninguno de estos factores se puede eliminar por completo. Solo se pueden mitigar, y la mitigación nunca es perfecta. En la Tierra, la suma de pequeños errores rara vez termina en catástrofe total, porque el entorno ayuda. En Marte, el entorno es indiferente, no compensa, no amortigua, amplifica. Cada error se siente más fuerte porque no hay respaldo natural. Desde el punto de vista físico, este es el corazón del problema. No se trata solo de si podemos llegar a Marte o sobrevivir un tiempo. Se trata de si podemos aceptar un sistema donde el costo del error es tan alto que una cadena mínima de fallos puede ser irreversible. La física de los sistemas extremos no perdona. Por eso, cuando se analizan misiones humanas a Marte con criterios de seguridad realistas, el panorama es claro. La tolerancia al error es demasiado baja. No porque los humanos sean incompetentes, sino porque el entorno exige una perfección operativa que ningún sistema humano ha logrado sostener durante años. Mientras no exista una forma de reducir drásticamente el impacto del error, mediante redundancias reales,
rescate posible y entornos más benignos, el costo físico del fallo seguirá siendo una de las razones más fuertes por las que ir a Marte está peligrosamente cerca de lo imposible. Cuando se habla de Marte en medios, conferencias o redes sociales, muchas veces se simplifica el mensaje. Se dice que ya casi estamos listos o que solo falta voluntad. Pero cuando se revisan con calma los estudios científicos, los informes técnicos y los datos médicos acumulados durante décadas, el mensaje es mucho más sobrio. La ciencia no dice que ir a Marte sea imposible. Dice algo más incómodo: no sabemos cómo hacerlo de forma segura y sostenible. Esta diferencia es clave. En ciencia, posible no significa repetible, seguro o viable a largo plazo. Algo puede ser técnicamente posible una vez, bajo condiciones extremas, y aún así no ser una opción razonable para seres humanos. La historia de la exploración espacial está llena de éxitos logrados al límite, pero también de accidentes que muestran lo frágil que es todo fuera de la Tierra. Los científicos que estudian misiones a Marte no hablan desde el pesimismo, hablan desde los datos, y esos datos muestran que los problemas no son aislados. No es un solo obstáculo que se pueda superar con una nueva tecnología, es un conjunto de límites físicos, biológicos y energéticos que se refuerzan entre sí. Por ejemplo, reducir el tiempo de viaje ayudaría a disminuir la exposición a la radiación, pero reducir el tiempo de viaje requiere más energía, más combustible y sistemas de propulsión que hoy no están probados para misiones tripuladas. Aumentar el blindaje contra la radiación mejora la seguridad, pero incrementa la masa y complica el lanzamiento y las maniobras. Crear hábitats más grandes mejora la salud mental, pero requiere más energía, más materiales y más mantenimiento. La ciencia funciona así. Cada solución genera nuevos problemas, y en Marte esos problemas no se suman, se multiplican. Otro punto importante es la diferencia entre misiones robóticas y misiones humanas. Los robots pueden fallar sin consecuencias éticas, pueden operar en entornos extremos durante años, y cuando dejan de funcionar, el aprendizaje continúa. Con humanos, el estándar es completamente distinto. La tolerancia al riesgo es mucho menor, y con razón. Los datos médicos acumulados en misiones espaciales muestran que incluso estancias relativamente cortas afectan al cuerpo humano de maneras que todavía no se comprenden por completo. Cambios en la visión, en la densidad ósea, en el sistema cardiovascular y en el sistema inmunológico siguen siendo áreas activas de investigación. Llevar a personas a Marte sin entender completamente estos efectos sería asumir riesgos que hoy no se pueden cuantificar bien. La ciencia también es clara en otro aspecto. No hay atajos físicos. No existe una tecnología secreta que ignore las leyes de la conservación de la energía, la radiación o la gravedad. Las propuestas más avanzadas siguen estando limitadas por materiales reales, fuentes de energía reales y sistemas que deben funcionar en condiciones reales. Cuando los científicos dicen que no estamos listos, no lo dicen porque falte imaginación. Lo dicen porque los modelos, las simulaciones y los experimentos muestran brechas importantes entre lo que necesitamos y lo que tenemos. Y cerrar esas brechas puede tomar décadas, no años. También hay un factor de honestidad científica. Prometer más de lo que se puede cumplir daña la credibilidad y puede llevar a decisiones apresuradas. La ciencia avanza paso a paso, validando cada avance. En el caso de Marte, muchos de los pasos intermedios aún no se han dado. No se ha probado una misión humana de larga duración fuera de la órbita terrestre. No se han probado sistemas de soporte de vida cerrados durante años sin reabastecimiento. No se ha probado la vida humana prolongada en baja gravedad. Desde esta perspectiva, la ciencia no frena la exploración, la ordena. Pone límites claros para evitar que el entusiasmo supere a la realidad. Y la realidad es que Marte representa un desafío que va más allá de todo lo que hemos hecho hasta ahora con humanos. Incluso los planes más optimistas reconocen estas dificultades, aunque a veces se presenten de forma más suave al público. En los documentos técnicos, el lenguaje es distinto. Se habla de riesgos elevados, de incertidumbres significativas y de tecnologías críticas aún no maduras.
Por eso, cuando se escucha a científicos decir que ir a Marte es casi físicamente imposible, no se trata de una frase provocadora. Es una forma directa de expresar que los límites actuales del conocimiento y de la tecnología están peligrosamente cerca de una barrera real. La ciencia no descarta el futuro, no dice nunca, pero tampoco dice pronto ni fácil. Dice que antes de enviar personas a Marte, necesitamos resolver problemas fundamentales que hoy siguen abiertos. Y mientras esos problemas sigan ahí, cualquier misión humana será un experimento de alto riesgo, no un paso natural de la exploración. En resumen, lo que realmente dice la ciencia es esto: podemos soñar con Marte, estudiarlo, explorarlo con robots y aprender de él. Pero enviar seres humanos a vivir allí de forma segura y sostenida sigue estando más allá de nuestras capacidades actuales, no por falta de voluntad, sino porque el universo impone reglas claras. Y reconocer esas reglas no es rendirse, es entender dónde estamos parados y qué tan grande es el desafío que tenemos delante. A lo largo de la historia, la humanidad ha construido una narrativa muy poderosa sobre el progreso. La idea es simple y atractiva. Siempre hay un siguiente paso, siempre hay una frontera nueva que conquistar y siempre terminamos superando los límites. En ese relato, ir a Marte aparece como algo inevitable, como si fuera solo cuestión de tiempo. Pero la ciencia no funciona con narrativas, funciona con realidades físicas, y esas realidades no siempre siguen el camino que nos gustaría. El error empieza cuando se confunde avance tecnológico con ausencia de límites. Que hayamos llegado a la Luna no significa que el siguiente paso lógico sea Marte. Son entornos completamente distintos. La Luna está a días de distancia, no a meses. Está dentro del escudo parcial del campo magnético terrestre. Permite misiones cortas, con planes de regreso rápido. Marte no ofrece nada de eso. El mito del próximo paso ignora una verdad incómoda. No todos los desafíos son escalables. Algunos problemas crecen más rápido que nuestras capacidades para resolverlos. En Marte, cada kilómetro adicional, cada día extra, cada sistema nuevo aumenta el riesgo de forma no lineal. No es una progresión suave, es una acumulación de dificultades. También existe la creencia de que el deseo humano, la ambición o la voluntad política pueden empujar a la física a ceder. Pero la física no negocia. No le importa la motivación, ni el presupuesto, ni la épica. La radiación no se vuelve menos dañina porque queramos explorar. La baja gravedad no deja de afectar al cuerpo porque tengamos un plan inspirador. El frío no se suaviza porque el objetivo sea histórico. La historia científica está llena de ejemplos donde el entusiasmo chocó contra la realidad. Proyectos que parecían inevitables terminaron abandonados no por falta de ganas, sino porque los costos físicos y humanos eran demasiado altos. Reconocer eso no es un fracaso, es parte del pensamiento científico maduro. Otro aspecto del mito es la comparación constante con exploraciones pasadas en la Tierra. Se habla de océanos, de continentes, de viajes largos y peligrosos, pero esas comparaciones fallan por una razón clave. En la Tierra, el entorno siempre fue compatible con la vida humana. Podías enfermarte, perderte o pasar hambre, pero el aire seguía siendo respirable y el planeta seguía sosteniéndote. Marte no hace eso. En Marte, el planeta no es un aliado, es un factor de riesgo constante. Todo lo que mantiene con vida a una persona es artificial, y cuando todo es artificial, todo es frágil. No existe una naturaleza que absorba errores o amortigüe fallos. La idea del siguiente paso también suele minimizar el costo humano. Se habla de colonias, de generaciones futuras, de adaptación, pero rara vez se habla con claridad de quién paga el precio inicial. Los primeros humanos en Marte vivirían en condiciones extremas, con riesgos médicos altos y con una calidad de vida muy limitada comparada con la terrestre. No sería una expansión cómoda de la humanidad, sería un experimento al límite. Desde el punto de vista ético y científico esto importa. La ciencia no solo se pregunta si algo es posible, sino si es responsable. Exponer personas a riesgos tan altos, durante años,
sin una solución clara a los problemas fundamentales, plantea preguntas difíciles, y esas preguntas no se resuelven con entusiasmo. Además, el mito del próximo paso puede desviar recursos de objetivos más realistas y útiles. Estudiar Marte con robots, entender su historia geológica, aprender sobre la evolución de los planetas y sobre la pérdida de atmósferas nos da información valiosa sin poner vidas humanas en peligro. No todo avance requiere presencia humana directa. La física moderna nos ha enseñado algo importante. El universo tiene límites claros. La velocidad de la luz es un límite. La energía disponible es un límite. La resistencia del cuerpo humano es un límite. Avanzar no significa ignorar esos límites, sino trabajar dentro de ellos. Cuando se quita el velo del mito, lo que queda es una imagen más sobria, pero más honesta. Ir a Marte no es el siguiente paso natural de la humanidad. Es un desafío extraordinario que exige soluciones que hoy no tenemos. Pretender que es inevitable puede llevar a decisiones apresuradas y a expectativas poco realistas. La ciencia no dice que debamos dejar de soñar. Dice que debemos distinguir entre sueños y planes. Un plan se construye sobre datos, pruebas y comprensión profunda de los límites. Y hoy, esos datos muestran que Marte sigue estando muy lejos de ser un destino humano viable. Por eso, cuestionar el mito del próximo paso no es ser pesimista, es ser riguroso. Es aceptar que el progreso no siempre es lineal y que, en algunos casos, avanzar significa reconocer que todavía no estamos listos. Y mientras esa brecha entre deseo y realidad siga existiendo, la idea de ir a Marte seguirá flotando en ese espacio incómodo entre lo que queremos creer y lo que la física realmente permite. Después de analizar todos los factores, gravedad, distancia, radiación, atmósfera, energía, aislamiento, tecnología, error humano y límites científicos, queda una conclusión que no es popular, pero sí honesta. Marte no está esperando a la humanidad. No es un destino natural para nosotros. Es un planeta con reglas propias, reglas que chocan directamente con la biología humana y con las capacidades tecnológicas actuales. Durante todo este recorrido, aparece un patrón constante. Ningún problema por sí solo hace imposible ir a Marte, pero la suma de todos ellos crea una barrera enorme. Cada dificultad amplifica a las demás. Resolver una empeora otra. Reducir riesgos en un área aumenta la complejidad en otra. Es un sistema cerrado de límites físicos que no se pueden romper sin consecuencias. La física moderna es muy clara en algo. El universo no está diseñado para facilitar la vida humana fuera de la Tierra. Nuestro planeta es una excepción extraordinaria. Tiene la masa adecuada, la gravedad adecuada, la atmósfera adecuada, el campo magnético adecuado y una distancia al Sol que permite estabilidad a largo plazo. Marte perdió la mayoría de esas ventajas hace miles de millones de años. Cuando se compara la Tierra con Marte, desde un punto de vista científico, no se está comparando dos versiones del mismo mundo. Se están comparando dos historias planetarias completamente distintas. La Tierra conservó condiciones que permiten la vida compleja. Marte no. Y eso no es algo que se pueda corregir con tecnología limitada o con buenas intenciones. La idea de vivir en Marte suele apoyarse en una visión muy optimista del futuro tecnológico. Se asume que los problemas se resolverán en el camino. Pero la ciencia no funciona así. Los problemas fundamentales, como la radiación constante, la baja gravedad o la falta de una atmósfera protectora, no se resuelven con ajustes menores. Requieren cambios profundos que hoy no sabemos cómo lograr sin crear nuevos riesgos igual de grandes. También es importante entender que la exploración no siempre implica presencia humana. La ciencia ha avanzado enormemente gracias a sondas, satélites y robots que pueden operar en entornos imposibles para el cuerpo humano. Marte, como objeto de estudio, es invaluable. Nos enseña sobre la evolución de los planetas, sobre el clima, sobre la pérdida de atmósferas y sobre los límites de la habitabilidad. No necesitamos vivir allí para aprender de él. Desde una perspectiva estrictamente científica, enviar humanos a Marte hoy no sería un paso lógico, sino un salto arriesgado. No sería una expansión natural de la civilización,
sino un experimento extremo con probabilidades altas de fallos graves. Y la ciencia, por definición, intenta reducir riesgos innecesarios, no glorificarlos. La frase casi físicamente imposible no significa nunca. Significa algo más preciso. Con lo que sabemos hoy, con lo que podemos construir hoy y con lo que el cuerpo humano puede soportar hoy, Marte está peligrosamente fuera de nuestro alcance práctico. No es una barrera ideológica, es una barrera física. Aceptar esto no es rendirse, es reconocer la realidad del universo en el que vivimos. La ciencia avanza precisamente porque reconoce límites, los estudia y con el tiempo encuentra nuevas formas de trabajar dentro de ellos. Tal vez en el futuro existan soluciones que hoy ni siquiera imaginamos, pero ese futuro no se construye negando los problemas actuales, sino entendiéndolos a fondo. Marte seguirá ahí, frío, seco, expuesto y silencioso. No como una promesa incumplida, sino como un recordatorio de que el cosmos no se adapta a nosotros. Somos nosotros los que debemos adaptarnos al cosmos. Y por ahora, esa adaptación tiene límites muy claros. La conclusión incómoda es esta: la humanidad puede estudiar Marte, explorarlo y aprender de él, pero vivir allí de forma segura y sostenida sigue siendo un desafío que roza los límites fundamentales de la física, la biología y la ingeniería. No porque falte coraje, sino porque el universo impone reglas que no se pueden ignorar, y mientras esas reglas sigan siendo las que son, ir a Marte seguirá siendo casi físicamente imposible.